Seguimos en la pandemia, pero en otro aspecto, en otro eje principal, que es la economía, que va de la mano con el tema sanitario. Y es que Guatemala en este momento tiene un punto de los más altos en la economía nacional. Hablemos de cómo la pandemia ha afectado de alguna manera la situación económica del país. De hecho, tenemos a la periodista Ligia Toledo. Ella consultó con un analista las principales implicaciones en este tema. Adelante, Ligia, ¿cómo estás? Buenos días. Pequeños y medianos empresarios han resultado afectados por la situación generada por la pandemia del COVID-19. Nosotros consultamos con un economista y han indicado que sí se tiene datos de distintos comerciantes que han decidido cerrar sus locales, especialmente de medianos y pequeños empresarios. Pero al momento de consultarle a Luis San José nos indica cuándo es exactamente cuando una persona puede considerar cerrar su negocio. Digamos de cierta forma, en el caso de los locales, cuando una renta por arrendamiento ya comienza a mostrarse, pues digamos, más alta de lo que se tenía con sus expectativas. Si las ventas no han recuperado el mismo nivel y si se tiene la posibilidad de moverse, consideraría que es un momento adecuado, digamos, de aquí a que se venza el contrato, porque también si no se incurriría en algunos casos a unos costos mayores. También otra de las situaciones que se llegan a dar es que, por así decirlo, de cierta forma ya la venta en línea como que llegó a su límite. Entonces ya no podrían crecer las ventas por ese lado, entonces también buscar ese tipo de reducción de costos que sean lo menos abrasivas o lo menos complicadas para la economía podría ser una buena opción. Para finalizar, ¿cuáles son también ciertas recomendaciones si en dado caso estos comerciantes ya tomaron esa decisión de cierre de sucursales, de pasarse a un lugar más pequeño para no tener que cerrar definitivamente? Y también, ¿cuál es el panorama que se espera en la economía en Guatemala para finalizar el año? Bueno, primero que nada, algunas de las expectativas que se tienen son positivas. De hecho, el Banco de Guatemala mencionaba que algo de lo que va a estar ayudando es que la vacunación en países un poco más grandes y que son socios comerciales de Guatemala va a permitir de cierta manera recuperar los niveles de consumo anteriores. ¿Esto qué quiere decir? Que van a haber personas que se dedican al sector exportador, que son varias, las que van a estar teniendo nuevamente ingresos y empezarían de cierta forma a consumir nuevamente. El problema está en que si Guatemala no tiene esos avances en los temas de vacunación, que no es puramente problema, digamos, local, sino que es a nivel mundial por el desabastecimiento, no podríamos tener una expectativa tan clara. Se espera un crecimiento económico del 4%, entonces lo que se sugiere a las empresas es pues que precisamente traten de buscar esas reducciones de costos que mencionaba, revisar los temas de aforo que son muy importantes para evitar todo tipo de cierre o algo así por el estilo. Y también, de cierta manera, tratar de buscar nuevos canales de negocio o de ventas que están disponibles de la misma forma en línea, pero que de cierta forma no se ha tomado el paso suficiente como para poder avanzar en ellos. Esta es la perspectiva que se tiene para el sector económico de nuestro país. Hay que mencionar que desde el año pasado las autoridades de gobierno estuvieron apoyando a los comerciantes que resultaron más afectados por la situación generada por la pandemia. Más adelante también seguiremos abordando este tema relacionado a cómo a los comerciantes se han visto afectados en este tema y lo que nos comparten. Gracias, Ligia, por los detalles. Bueno, Guatemala es un país que se caracteriza por ser un país resiliente. Esto lo hemos visto en las circunstancias más difíciles que se han tenido que paliar. De hecho, el índice mensual de actividad económica del país menciona que en abril pasado el mejor desempeño en los últimos meses se alcanzó en el país. Y bueno, el Banco de Guatemala fortalece dichas cifras con los datos reportados en los últimos 16 meses, viendo el comportamiento de abril situándose sobre un 12.4%, que es lo mejor reportado, como les explicaba, pues en 16 meses. De hecho, le comento un poco, el IMAE tiene la función de medir el desempeño real de la economía en el país en un corto plazo. Y si verificamos lo que sucedía el año pasado en el tema del confinamiento por la pandemia y en este año, hay una recuperación económica impresionante en Guatemala. En aquel momento vivíamos una situación bastante complicada
con el tema de las importaciones porque había muchas restricciones en otros países, pero Guatemala tuvo la oportunidad de seguir abasteciendo a otras naciones con las exportaciones. Así que hay que seguir trabajando en el contexto y cada pequeña, mediana empresa debe seguir contextualizándose en el proceso de la pandemia, seguir cumpliendo con medidas y protocolos de bioseguridad y, por supuesto, seguir trabajando en conjunto para generar empleo en nuestro país y, sobre todo, oportunidades.